Buenos días, bienvenidos. Somos InfoSec Art2M, el canal de ciberseguridad en la web. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que van asociados a los sistemas operativos Linux. En el caso particular, para el tutorial de hoy vamos a trabajar con la administración de grupos de usuarios para nuestros servidores o equipos. ¿Ok? Como pueden apreciar, vamos a trabajar con un sistema operativo Debian 9. Ya estamos en modo consola, estamos como un usuario normal. Vamos a dar inicio entonces a la serie de instrucciones que nos permiten hacer la administración de grupos. ¿Okay? Entonces vamos a cambiarnos como un usuario con privilegios para poder administrar todo lo que tiene que ver con los usuarios y los grupos. Ok, antes de dar inicio a lo que es la creación de grupos, vamos a tomar en cuenta dos comandos que nos van a permitir trabajar de manera un poco más efectiva la administración de nuestros usuarios. El primero de ellos es el comando ID. Si nosotros colocamos el comando ID, vamos a poder visualizar, como ustedes pueden apreciar aquí, el identificador del usuario. ¿Okay? El identificador del grupo del usuario y los grupos al cual está asociado el usuario con el cual estoy trabajando ahorita. ¿Okay? ¿Con qué usuario estoy trabajando ahorita? Estoy trabajando con el usuario root. Su identificador de usuario es root, pertenece al grupo root y tiene como identificador del grupo el nombre también root. ¿Okay? El siguiente comando que vamos a utilizar nos permite conocer a cuáles grupos está asociado el usuario que está activo ahorita en consola en su primera modalidad. Si yo coloco el comando groups y le doy enter, él me dice que el usuario root que tengo está asociado a qué grupo, al grupo root. Vamos ahorita a efectuar una limpieza de pantalla y vamos a hacerle un cat a barra etc barra passwd, que es donde se encuentran todos nuestros usuarios. ¿Ok? Estando en esta pantalla donde vemos todos nuestros usuarios, fíjense que tenemos un usuario que se llama soporte, que tiene como identificador de usuario el número 1000 y que pertenece al grupo 1000. ¿Ok? O pertenece al grupo que tiene como identificador numérico el 1000. ¿Qué vamos a hacer? Voy a limpiar pantalla y voy a consultar cuáles grupos tiene asociado o pertenece ese usuario soporte. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el comando groups seguido del nombre del usuario, en este caso soporte. Si yo le doy enter, él me dice que el usuario soporte pertenece ¿a quién? Al grupo soporte. ¿Okay? Entonces, para hacer de alguna forma todo lo que tiene que ver con la práctica o con lo que vamos a manejar ahorita, que es la administración de grupos, voy a crear un usuario. ¿Okay? Que ya lo vimos cómo podemos crear usuarios de las dos formas, usando user add y add user. Por temas de rapidez, ¿okay? Y de acelerar un poco el video para que no se nos haga tan extenso, voy a utilizar add user, que es el que nos muestra el wizard para la creación del usuario. Entonces voy a colocar en el terminal add user y el usuario se va a llamar técnicos. Okay. Le doy enter, crea el usuario. Fíjense que el grupo lo está creando automáticamente. Me dice que introduzca la contraseña para el usuario técnicos. Lo acabo de hacer. Me pregunta para colocar la descripción. Ok, técnicos del sistema. Le damos enter y después me va a pedir la confirmación. Simplemente le voy a decir que sí. Se creó el usuario. ¿Cómo verificamos si se creó el usuario? Podemos hacer un wc-l minúscula de quién, de etc
passwd, y fíjense que debemos tener una línea. Anteriormente teníamos 38, ahora tenemos 39, pero quiero visualizar si se creó o no, como hicimos en el video anterior, cat etc passwd. Ok, fíjense que tenemos a técnicos creado, ok, tiene su identificador de usuario como 1001 y el grupo tiene el identificador 1001. Ok, habiendo realizado esto, que ya tenemos un usuario creado exclusivo para lo que queremos hacer como práctica, voy a proceder a crear un usuario, pero un usuario, no un grupo. Pero ¿cómo sé cuáles son los grupos que actualmente están dentro de mi sistema? Igual hacemos un cat barra etc barra, vamos a escribir groups. Ok, fíjense que aquí tengo mi listado de todos los grupos que están creados. Su estructura, el nombre del grupo nos indica que tiene una contraseña, que están creados con contraseña, y que esta contraseña está guardada en el archivo de Shadow para grupos. Adicionalmente, en la siguiente columna tengo el identificador del grupo, el identificador numérico, y después de los dos puntos me van a aparecer los usuarios que son parte o miembros de ese grupo. Ok, entonces vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a crear un usuario, será para VPN. Ok, ¿qué debemos de hacer? Con la misma estructura o la misma semántica que se maneja con los usuarios, escribimos la palabra group seguido de la acción o el verbo que deseamos utilizar. Entonces escribimos group seguido de la acción que es add, o en su efecto add, de agregar. Posteriormente a este, o un espacio siguiente, colocamos el nombre del grupo. Nombre del grupo, vamos a ponerle VPN. Ok, le vamos a dar enter. Queremos ver si el grupo se creó. Nuevamente ejecutamos un cat dentro de etc barra group, y fíjense que ahora tenemos un grupo que se llama VPN, ok, y que su identificador es el 1002 y no tiene ningún usuario asociado. Esta modalidad que ustedes acaban de visualizar ahorita, de crear estos grupos de forma independiente, nos permite crear grupos secundarios o grupos suplementarios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos creando un usuario, automáticamente, como sucedió en el ejemplo anterior del usuario técnico, se crea un grupo, ¿ok? Pero ese grupo que va asociado a su usuario es el grupo principal del usuario. Ok, fíjense que yo vamos a limpiar pantalla ahorita. Si yo hago un ls menos l de barra home, ok, ¿qué me debe traer? Me va a decir los privilegios, ok, que tienen, o quiénes son los usuarios y los grupos que tienen privilegios sobre las carpetas o el directorio raíz o el directorio el directorio de trabajo de los grupos que tenemos asociados. Fíjense, ok, aquí tengo el usuario y los grupos que pueden trabajar sobre esa carpeta. Este grupo que estamos manejando acá es el grupo principal del usuario, es decir, que para técnicos y soporte tengo este grupo. Okay. ¿Por qué hago mención a esto? Porque si yo quiero modificar el grupo principal de técnicos, okay, ¿qué debo de hacer? Coloco user seguido de la palabra mod, y como es el grupo primario, vamos a colocar la opción "-g" minúscula seguido del nombre del grupo. ¿Cuál es el nombre del grupo? VPN. ¿Ok? Vamos a poner el nombre del grupo o el número del grupo. Pudimos haber puesto 1002. ¿Ok? ¿Seguido de quién? Del usuario técnicos. ¿Ok? Y le damos enter. Si yo repito esta acción, fíjense que ahora en la parte de grupos principales, sobre este grupo principal, los que pertenezcan a ese grupo van a poder o tienen privilegios
sobre la carpeta que tiene asociado dentro del home el usuario técnico. ¿Okay? Si realizo un cat barra etc barra apasswd, fíjense que ahora técnicos que antes eran 1001 en su identificador y 1001 en el identificador del grupo, ahora tiene 1001 y 1002. ¿Okay? Es decir, su grupo principal también, como lo hicimos anteriormente, que hicimos el cambio, lo podemos visualizar por acá. Vamos a limpiar pantalla nuevamente y vamos a revertir el cambio que hicimos. ¿Ok? Escribimos lo siguiente. Vamos a... Primero, no recuerdo muy bien el nombre del grupo. ¿Ok? Creo que el grupo es técnicos. Pero vamos a hacer ahora un user mod del grupo principal. ¿Ok? El grupo principal se llama técnicos para el usuario técnicos. ¿Ok? Si ejecuto un ls-l de etc barra de home, porque quiero ver nuevamente las carpetas que están asociadas. Fíjense que ahora técnicos y técnicos me aparecen tanto en la columna de usuario como en la columna de grupo sobre el directorio de trabajo del usuario técnico. ¿Okay? Perfecto. Estando nuevamente en nuestra pantalla, ya vieron que podemos hacer la asignación del grupo. ¿Okay? Pero ahora resulta que yo quiero que esos usuarios que están, o el usuario técnico, pertenezca también o tenga la posibilidad de pertenecer a un grupo secundario que se llama VPN. ¿Cómo lo hago? Coloco user mod espacio menos G mayúscula para indicarle que es un grupo secundario, seguido del grupo, del nombre del grupo, que es VPN, y el usuario que quiero que pertenezca a ese grupo. Vamos a poner ahora al usuario técnicos. Ok, le doy enter. Si yo ejecuto un cat barra etc barra passwd, ustedes van a ver que técnico se mantiene igual. ¿Okay? Ah, mira, no se efectuó ningún cambio sobre técnico, no. Sino que simple y llanamente, para yo visualizar que sí se hizo la asignación de ese usuario sobre el grupo, ¿cómo lo hago? Puedo escribir, como lo vimos al inicio del video, podemos escribir la palabra group seguido de nuestro usuario, técnicos. Entonces fíjense que me dice, el usuario técnico pertenece al grupo técnicos y al grupo VPN. Ah, ok, ya está sucediendo de que tiene su grupo principal técnico y también pertenece a un grupo secundario que se llama VPN. Ahora, esta información me debe salir en mi archivo que controla, o mi archivo de edición de los grupos. Claro, si yo le ejecuto ahora un cat barra etc barra no passwd, sino sobre el grupo. Ok, fíjense que ahora me dice que el grupo VPN, que tiene una contraseña generada y que aparte de eso su número de identificador es el 1002, a él pertenece técnicos. Ok, o sea, el usuario técnico pertenece a este grupo. Efectivamente hicimos la asignación del grupo sin ningún tipo de problema. Quizás ustedes dirán, bueno, es una manera sencilla de hacerlo. Sí, también podemos, para no escribir tanto, escribir user mod y los usuarios que queremos que se asignen al grupo. Una modalidad que pueden utilizar es hacer un VI o un nano. ¿Okay? En mi caso voy a utilizar nano seguido del etc barra group y me voy a ir al final de la línea o al final del archivo. Si yo quiero aquí agregar otros usuarios, yo simplemente coloco coma, sin espacio, escribo la palabra o el nombre o el username que tiene asociado al usuario.
En este caso lo voy a hacer con soporte. Si yo agarro ahorita, salvamos, me salgo y ahora ejecuto el comando groups para conocer a cuáles grupos pertenece un usuario y escribo soporte, fíjense que ahora me dice, mira, soporte pertenece a soporte y también pertenece al usuario VPN. Es decir, que acabamos de ver las dos modalidades para hacer que un usuario pertenezca a un grupo en específico. ¿Cuáles fueron? Usamos la modificación del usuario directamente con el comando usermod -g mayúscula y el nombre del grupo y el usuario, o simplemente nos vamos al etc /group y dentro del etc /group escribimos en el grupo que consideremos que tenemos que agregar el usuario, escribimos el usuario, ¿ok? Y debemos de hacerlo, si vamos a poner uno o más usuarios, debemos es colocar cada usuario separado por coma y sin espacio, ¿ok? Esto es todo lo que tiene que ver con lo que va relacionado a la asignación del grupo, ¿ok? Y la modificación. ¿Cuál nos quedaría ver? Nos quedaría ver ahora el proceso de eliminación de un grupo. ¿Cómo hacemos para eliminar un grupo? Igual que con el usuario. Escribimos, en este caso, group, seguido del comando de la acción que queremos ejecutar, que en este caso es del, y el nombre del grupo. En este caso es VPN. Le damos enter. Si yo ahora escribo la palabra groups para soporte, ya soporte no pertenece a ningún grupo que se llame VPN, ¿okay? Y si hago esto mismo con técnicos, tampoco técnicos, solo pertenece al grupo primario que se llama técnicos, ¿okay? Bueno, queridos suscriptores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que sea de gran ayuda para ustedes este video. Nos estamos viendo en una próxima entrega con todo lo que tiene que ver asociado tanto a networking, a Linux y a ciberseguridad. Que tengan un feliz día.